Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos en Cristo. Les saluda la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha sido su día? ¿Qué ha hecho Dios por usted en este día? Espero que grandes cosas, espero que su alabanza esté de continuo en su boca, reconociendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es un privilegio para mí llegar hasta ustedes, hasta su hogar, su carro, donde usted está. Si nos va escuchando después de que pase en vivo, yo le bendigo porque usted toma el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Hoy es nuestro último devocional sobre enfócate. Hemos hablado 6 veces de esto, 6 días o 6 en diferentes ocasiones. Me recuerdo que lo comenzamos a principios de febrero, luego paramos un poquito y lo volvimos a tomar y ha sido una bendición cómo la palabra del Señor nos llama a enfocar nuestra vida. Una de las más grandes razones por qué es importante enfocarse es porque el enfoque determina tu victoria. ¿Quién no quiere ser vencedor? ¿Quién no quiere ser victorioso? Todos. Pero hay cosas que necesitamos hacer para lograrlo. Sí, Cristo ya ganó por nosotros la victoria, pero para vivirla, para gozarla, para experimentarla, ya está allí. Tenemos que enfocarnos. El enfoque determina tu victoria. ¿Sabías tú que la fuerza más poderosa que nosotros controlamos es nuestro enfoque? Yo decido enfocarme, tú decides si te enfocas o no. Nuestro enfoque determina todo. Tiene el poder de definir lo que vemos. Cuando usted se enfoca, esto define lo que usted está viendo, no se distrae con lo que está pasando. Tiene el poder de determinar si nos vemos oprimidos e impotentes o si nos vemos conectados al poder de Dios. Yo le pido al Señor y al Espíritu Santo que usted esté tan enfocado en Dios y en su palabra y en sus promesas que usted se pueda ver vencedor, no oprimido ni impotente, sino poderoso en Dios a través de Jesucristo. Amén. Enfocarse toma esfuerzo. Enfocarse toma valentía, concentración, toma decisión propia. Enfocarse es un constante recordarnos por qué estamos aquí, por qué venimos aquí. Aun si usted vino de otro país, así como vine yo aquí, recuérdese a qué vino, cuál fue su propósito. No se desenfoque. Si se casó, ¿por qué se casó? Usted quería pasar el resto de su vida con esa persona. Sin él, sin ella no podía vivir. Bueno, ya llegó. Enfóquese ahora en su matrimonio y gócese y haga lo que dice la palabra del Señor para poder tener un matrimonio exitoso. Si quería hijos, es lo mismo, enfóquese. Enfóquese para que sea una buena experiencia. Entonces, muchos personajes de la Biblia nos dan grandes ejemplos, pero el personaje más grande de la Biblia en cuanto al enfoque, que nos da el ejemplo del enfoque, es Jesús, nuestro Salvador. Él nunca se desenfocó. Y de eso vamos a hablar. En Hebreos 4:15, la Biblia dice algo que debe de darnos ánimo a nosotros. Dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, así en la carne, pero sin pecado. Nuestro Salvador Jesucristo, el gran sumo sacerdote, se puede compadecer de usted y de mí porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Él sabe lo que es la tentación, Él lo sabe. Y nunca nada de esto lo desenfocó. Jesús fue tentado muchas veces y retado a distraerse, pero no lo hizo. Y hoy vamos a ver algunas instancias donde Jesús fue retado, fue tentado por Satanás para hacerlo desenfocarse. Y Jesús salió victorioso. Nunca se desenfocó de su identidad, porque eso es lo que ataca el enemigo. Cuando te desenfoca es para que te olvides quién eres en Dios. Nunca se desenfocó de su propósito, para qué vino,
y nunca se desenfocó de su misión. Cumplió al pie de la letra lo que el Padre lo mandó a hacer. Mi primer punto en esta noche, hablando de nuestro gran ejemplo Jesucristo, que el enfoque determina nuestra victoria, es que debemos de depender de la palabra de Dios para nuestras necesidades. Dependiendo de la palabra de Dios para mis necesidades. Dígalo conmigo, voy a depender de las promesas de Dios, de la palabra de Dios para mis necesidades. Antes de comenzar su ministerio, antes de que Jesús predicara, antes de que enseñara, Jesús fue tentado por Satanás. Como quien dice, saliendo del agua del bautismo. La Biblia dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Inmediatamente que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Mateo 4. Yo quiero que abra su Biblia y la deje abierta en Mateo 4. Ahí está toda la lección, todo el devocional de esta noche. Mateo 4, el versículo 1 y 2. La Biblia dice de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¡Oh, qué tremendo! Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Ayunó 40 días y 40 noches y le dio hambre. ¿En dónde estaba Jesús? En el desierto. ¿Cómo llegó ahí? Lo llevó el Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por qué fue necesario eso? Para lo que decía Hebreos, para que nosotros sepamos que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esto es algo que nos debe alentar. En el momento que fue tentado Jesús por Satanás, Él no usó filosofías de hombres para contrarrestar o contestarle al enemigo. Él no usó filosofías religiosas o un cuento o déjame decirte lo que dice mi mamá. Jesús usó la palabra. Él usó la palabra para contestarle al enemigo. Cuando estaba allí en el desierto, ayunando 40 días y 40 noches, versículo 3 del capítulo 4 dice, se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras, habían unas piedras ahí en el desierto, que se conviertan en pan. Yo quiero que usted se fije que lo primero que el enemigo hizo fue poner en tela de juicio la identidad de Jesús. Si es que eres el Hijo de Dios. Y esto es lo que pasa con nosotros. Cuando vienen cosas a nuestra vida contrarias, lo primero que el enemigo quiere es que nosotros dudemos. ¿Por qué me pasa esto si soy hijo de Dios? Y no que es hijo de Dios, pues le dice la gente. Y no que Dios lo ama, pues. Y no que Dios está por usted porque le está pasando esto. Siempre el enemigo va a usar eso para venir a poner en tela de juicio nuestra verdadera identidad que viene en Dios. El enemigo te va a empujar a poner en duda tu identidad de mujer, de hombre. Va a venir a jugar con tu mente. Va a venir a querer que tú pienses que no eres eso, que eres otra cosa. Tu identidad, nadie me quiere, nadie me ama. Estoy fellito, estoy fellita, estoy alto, estoy chaparrito, Mira, la identidad, siempre el enemigo va a venir a querer jugar. Ya estoy muy viejo, soy muy joven, no tengo mucha experiencia. Siempre el enemigo va a usar esas cosas. Recuerda esto, por favor. Cuando Satanás habla mentiras. Juan 8:44, Jesús, hablando de Satanás, dijo, no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Satanás es mentiroso por naturaleza. Porque es mentiroso, dijo Jesús, y el padre de la mentira. Juan 8:44 dice esto, no le crea al enemigo cuando quiera venir a jugar con su identidad. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¡Wow!
otra cosa que Satanás quiso hacer con eso. No solamente poner en tela de juicio la identidad del Hijo de Dios como Hijo de Dios, sino número 2, Satanás va a tratar de hacer que satisfagamos nuestras necesidades y objetivos legítimos de manera ilegítima. ¿Es legítimo comer cuando uno tiene hambre? Sí lo es. Es ilegítimo comer si nos robamos la comida. ¿Sí? O sea, si Jesús hubiera querido convertir las piedras en pan, no necesitaba que Satanás se lo viniera a decir. Él estaba usando una estrategia muy fuerte contra Jesús, diciéndole, ya sé que tienes hambre, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? El hambre es una necesidad legítima, pero la manera como Satanás quería que Jesús satisfaciera su necesidad era una manera ilegítima de hacerlo. Lo que el enemigo quería era que Jesús se enfocara en sí mismo y en satisfacer su necesidad inmediata. Cuidado, cuidado mujer, cuidado hermano, joven que me escuchas. Hay muchas necesidades en nuestra vida y lo primero que Satanás te dice, tú necesitas gratificación inmediata. No, señor, no le puedes escuchar a Satanás, es mentiroso. Él le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. A eso se le conoce como hedonismo. Hedonismo es una actitud carente de moral. Es una actitud egocéntrica. Es una actitud que explota a otros para su propia satisfacción. Es una actitud que busca satisfacción inmediata por encima del amor a Dios y al prójimo. Hedonismo se llama esa táctica de Satanás. Una actitud carente de moral y hay mucho. Esa actitud está ahorita al día, en la moda. No hay moral, hay mucha carencia de moral. El enemigo ha ganado ventaja sobre la gente, sobre su moral. Una actitud egocéntrica, no pensar en nadie más. Hay un dicho que dicen por ahí, antes están mis dientes que mis parientes. ¡Qué tremendo! Y eso tiene que ver con la comida, ¿verdad? Déjame comer yo y que vean los demás cómo salen. No, Jesús no dijo eso. ¿Por qué Jesús no convirtió las piedras en pan? Porque estaba pensando en ti y en mí. Él dijo, tengo que sentar un precedente, tengo que sentar un ejemplo para que la pastora Sarita sepa cómo el enemigo trabaja y no le haga caso. ¡Qué tremendo! Jesús tenía hambre. 40 días y 40 noches, imagina. Tenía mucha hambre. Convertir las piedras en pan no era un pecado en sí. Escúcheme. Jesús iba a convertir el agua en vino. Para él convertir una cosa en otra no era nada. Lo único es que si le hacía caso a Satanás, ahora Jesús se encontraba obedeciendo a Satanás. Y eso sí que no. Demostraría que no tenía confianza en Dios para sus necesidades y que su dependencia se había movido del Padre para ponerle en Satanás, que su obediencia ya no estaba en el Padre sino en Satanás. Jesús no podía convertir esas piedras, no debía convertir esas piedras en pan. Tenía todo el poder y autoridad, pero no lo iba a hacer, porque eso iba que Satanás se saliera con su gusto y eso no iba a ser así. Muy bien. La estrategia de Jesús fue que se enfocó en la palabra. Mire cómo le contestó. Mateo 4:4. Él respondió, o sea, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es como un marcador, 1-0. Ay, le ganó Jesús. Dice la Biblia que de inmediato Satanás, no pude con esta. Jesús usó la palabra escrita. Amados, querida mujer, querido varón, la única manera de vencer al enemigo es a través de la palabra. No hay otra manera. Usted puede gritar, usted puede ayunar, usted puede hacer muchas cosas. Pero si no usa la palabra, el enemigo le gana. Jesús usó la palabra, nosotros tenemos que usar la palabra. ¿Y qué palabra usó Jesús? La de Deuteronomio 8:3, que dice, hablando el Señor a su pueblo, le dice, te afligió, te hizo pasar por hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda
De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando Jesús le dijo eso a Satanás allá en el Nuevo Testamento, él se estaba refiriendo a Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Qué bueno que Jesús conocía la palabra. Es menester meternos en la palabra porque es nuestra defensa, es un arma poderosa, una espada de dos filos contra el enemigo, contra la tentación. ¿Cuál es el marcador, iglesia? 1-0. Jesús va ganando. Bueno, esto es usando la palabra para vencer nuestras necesidades humanas. Número 2, venciendo el egoísmo con la palabra. El enemigo inmediatamente, ay, no pude con esta y ahora ¿qué hago? Inmediatamente busca otra estrategia y está tratando de desenfocar a Jesús de su propósito. Mateo 4, 5-6. Mire lo que hizo el enemigo. Qué malcriado. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo, que es lo más alto, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. Ahora Satanás estaba copiando lo que hizo Jesús. Jesús dijo escrito está, ahora él dijo escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Escuche, por favor, el enemigo conoce ciertas partes de la Biblia. Sí las conoce. Y las va a querer usar en contra tuya para que desobedezcas al Padre y le obedezcas a Él. Aunque el enemigo te cite la Biblia, no le creas. Acuérdate que es mentiroso. Y lo que está haciendo no es para tu bien, es para él salir con bien. Esto se llama egoísmo. Aquello era hedonismo, esto es egoísmo. Egoísmo es buscar ser notorio, es buscar la gloria de los hombres, es enfocarse en el espectáculo, es que toda la atención esté centrada en una sola persona. Egoísmo, sin pensar en nadie más. ¿Sabe que Satanás le sugiere a Jesús que se tire de lo más alto del templo? Él mismo no podía empujar a Jesús y tirarlo abajo. No lo iba a permitir Dios. En este momento Satanás está tentando a Jesús con el orgullo de su vida. Imagínense que Jesús le hace caso, salta de lo más alto y allá viene. Abajo había mucha gente, sacerdotes, habían fariseos, habían escribas, había toda clase de gente que estaba en el templo. Si Jesús se tira, Dios tenía que intervenir, enviar un ángel y salvarlo. Lo que Satanás citó es cierto. Lo que él habla no es cierto, pero esa palabra sí es verdad. El Señor enviaría ángeles que lo guardaran para que su pie no tropezara en piedra. Porque no era esa la manera diseñada para que Cristo muriera. Él tenía que morir crucificado y todavía no era el tiempo. Mire, Satanás quería tropezarlo y desenfocar a Jesús. Pero si muere de esa manera, eso no hubiera estado bien. Lo único que hubiera conseguido Jesús, si le hace caso al enemigo, era recibir el aplauso del pueblo. ¡Qué valiente se tiró! O llamarlo, ahora eres un gobernador sobre el pueblo porque has hecho una gran valentía. O lo hubieran llamado el Mesías porque había dado su vida de esa manera. Pero sería un Mesías vacío, porque sin el sufrimiento del Calvario no habría salvación. Entonces él no podría ser nuestro Mesías, Salvador. ¿Usted se da cuenta cómo el enemigo estaba tratando de desenfocar a Jesús? Iglesia, despertemos. Todo lo que no es de Dios está ahí para desenfocarnos. El enemigo, ese es su propósito. No quiere que tú llegues a la meta, pero aprendamos de Jesús. Jesús le contesta, versículo 7 de Mateo 4. Jesús le dijo, escrito está también. O sea, se agarró palabra con palabra. Amén. Palabra con palabra. Escrito está también, le dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios.
Hacer una locura así es tentar a Dios. Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie en cuestión de tentación. Pero al hacer locura, si Jesús se hubiera tirado, hubiera sido una locura y hubiera sido tentar a Dios, y Él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. El antídoto contra la incredulidad o la presunción, porque hay creyentes que usan mucho de presunción, no, a mí Dios me va a ayudar y yo voy a hacer, y se sale de ser una confesión de fe. Pero el antídoto para esto es la fe genuina, confiar en Dios, tomarle su palabra y creer en Él sin necesidad de provocarlo o de andar probando a Dios a través de su palabra. A tentar a Dios diciéndole, pues haz esto, haz lo otro. Jesús no lo hizo. Jesús no estaba dispuesto a tentar a Dios y tirarse de allá arriba. Él confió que Dios lo glorificaría a su debido tiempo y lo hizo. Al tercer día lo levantó de la tumba y ascendió al Padre victorioso. Y Él es nuestras primicias, iglesia. Entonces, ese tremendo ejemplo de Jesús tenemos que seguirlo. ¿Cuál es el marcador? 2-0. Jesús, aleluya, está venciendo. Jesús le está ganando a Satanás en esa tremenda tentación. Y la Biblia dice, otra vez, y aquí viene venciendo el materialismo con la palabra. La primera era venciendo o usando la palabra para nuestras necesidades. La segunda es venciendo el egoísmo con la palabra. La tercera es venciendo el materialismo con la palabra. Mateo 4, 8 y 9. Otra vez, si mire, Satanás no se da por vencido. Usted ya se dio cuenta, él no se da por vencido. Cualquiera diría yo, la primera ya lo hubiera, no, él 3 veces. Y la tercera dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Ojo, ultimadamente el fin de Satanás es que el humano le adore. Eso es lo que él quiere. Comienza con tus necesidades humanas, físicas, y luego sigue con hazte popular, y por último, lo que él quiere realmente es que el ser humano le adore. ¡Qué tremendo! Todo esto te daré si postrado me adoras. Aquí esto es la concupiscencia de los ojos, la codicia, la envidia, ver cosas y desearlas, a tal modo de perder la paz hasta que no lo consigues. Esto no es de Dios. Él va a suplir todas nuestras necesidades, no necedades, conforme a sus riquezas en gloria a través de Jesucristo. Pero esto que Satanás le estaba ofreciendo a Cristo era muy tremendo. Te lo doy si me adoras. Escúcheme, no le crea al enemigo. Cada vez que ofrece algo, va a requerir algo de usted. Él quiere adoración. Él quiere que usted se desenfoque de su adoración al Padre. Él quiere que usted se desenfoque de las promesas del Señor en su palabra. Él quiere que usted le cante y le glorifique a Él y deje de alabar y glorificar al Dios vivo. Él quiere que usted viva para Él. Pero una persona que no vive para Dios muere para Satanás, porque Él es muerte y es destrucción eterna. Por eso no podemos hacerlo. Todo se miraba muy tentador. Quiero decirle, quiero recordarle que Jesús estaba viviendo esto en su carne. Él era 100% Dios y 100% hombre. Tenía hambre. Mire lo que le hizo. Le incitó sus deseos para obtener cosas. Todo se miraba muy tentador, pero el precio era muy alto. Toda tentación tiene un precio muy alto que pagar. Si postrado me adorares, todo esto te daré. Y todavía Satanás no cambia de táctica. Él nos inventa cosas nuevas
Él no hace cosas nuevas, Él no es creador, todo lo copia y se mueve por lo que nosotros hablamos. Él no puede ver tus pensamientos, pero se mueve por lo que hablamos. Entonces, muy alto era el precio, porque aquí terminaría la obra de la salvación por la cual Jesús vino al mundo. Jesús no iba a adorar a Satanás, no lo iba a hacer. Él sabía quién era Satanás. Mateo 4, 10 al 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Lo echó fuera, porque escrito está, usando la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces, dice la Biblia, lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Jesús sabía que al vencedor siempre recibe el premio. Cuando Satanás se fue frustrado porque no lo logró, el Padre envió ángeles que le servían, le trajeron comida, secaron su sudor, lo fortalecieron, lo empoderaron aún más en su humanidad. Acuérdese, ángeles vinieron y le servían, porque hay premios, hay bendiciones para el que vence. Aleluya. ¿Cuál es el marcador, iglesia? 3-0. Satanás se tuvo que ir. Este ejemplo es para que nosotros lo usemos diariamente. Diariamente. Jesús le dijo a Satanás, con esto concluyo: apártate de mí, Satanás. Jesús habló de una manera ofendido, como experimentando repugnancia. Y Jesús lo llama por su nombre, lo llama Satanás y le ordena que se vaya. Y nosotros tenemos esa misma autoridad en el nombre de Jesús para hacer eso cuando viene la tentación. Jesús no cedió a ninguno, ni un segundo cedió a la tentación. Y termina enfocado, qué maravilloso, en una sola palabra: escrito está. Escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Iglesia, mujeres, varones, si hay algo que lo está distrayendo para que su adoración, su tiempo, su atención, su enfoque se vaya por otro lado, échelo fuera de su vida en el nombre poderoso de Jesús, porque el precio es muy alto. Enfóquese en Dios. Cuidado con la codicia. La codicia es idolatría. Entonces tener envidia y deseos codiciosos es pecado, porque se va en contra de la palabra del Señor. La idolatría es restarle atención a Dios y prestársela a cualquier cosa. A cualquier cosa. La palabra del Señor nos dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Una vida enfocada totalmente en Dios. Enfoca tu adoración a Dios solamente. Que no salgan dos aguas de ti. Que no salgan dos clases de música, de cántico. Enfoca tu adoración en el Señor. Esto alimenta tu espíritu y entonces eres fuerte para cuando venga la tentación. Enfoca tu vida en la palabra del Señor. Léela, estúdiala, escúchala. Presta atención. Pregúntale al Señor, háblame a través de tu palabra, porque eso te va a ayudar a vencer cuando venga la tentación. Pastora Sarita, ¿va a venir la tentación a mi vida? Siempre, siempre. Y quiero recordar algo que dijo un predicador: todos somos tentados. Y la tentación es como pájaros volando arriba de nuestra cabeza. Podemos ser tentados, eso no es pecado. El pecado es ceder. El pecado es permitir que los pájaros se asienten en nuestra cabeza y hagan nido. No, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que usted es más que vencedor por medio de Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Qué ejemplo más maravilloso es Jesucristo de un vencedor. Jesús no venció porque era Jesús y porque era Dios y usó cualquier cosa. Nunca se hizo alianza con el enemigo, nunca lo obedeció, nunca lo honró.
Jesús usó la palabra hablada por el Padre. Muchas gracias por ese ejemplo maravilloso que nos da autoridad a nosotros para echar fuera todo aquello que está distrayendo nuestra vida, desenfocando nuestra vida, nuestro llamado. En el nombre poderoso de Jesús, yo hablo enfoque en lo que es santo, en lo que es de Dios, en su propósito divino. Gracias, Señor, por tu palabra que es verdad. Gracias por Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, en semejanza de hombre, pero nunca se dio a la tentación. Y eso lo hablo para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Gracias, hermanos, por conectarse. Y le invito a que siembre, que abra su mano y siembre y mantenga su mano abierta, sembrando, porque el Señor la va a llenar una vez más. Esto es verdad. Lo he experimentado muy fuerte en mi vida. Les bendigo y les recuerdo a todas las bellas mujeres que el 10 de abril vamos a tener un desayuno conferencia maravilloso llamado Testifica. Hay muchos testimonios de lo que el Señor ha hecho y es menester hablar lo que el Señor ha dicho. Vamos a comenzar con un delicioso desayuno. Luego vamos a tener un tiempo maravilloso de testimonios, de alabanza y adoración al Señor. Y luego su servidora va a terminar con una palabra que el Señor me ha dado. Véngase, invite una amiga, su vecina, su compañera de trabajo. Tenemos suficiente lugar para todas. Es completamente gratis. Regístrese, haga preguntas, vaya a nuestra página de familia betelinternacional.com y ahí hay más información. Les invito para que no se lo pierdan. Y este próximo domingo vamos a celebrar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. 2 servicios a las 9, totalmente en español, y a las 11 bilingüe. Nos vamos a gozar, no se lo pierda. Y les espero el próximo lunes a las 8 de la noche. Comenzamos un nuevo tema. Hoy terminamos con Enfócate y declaramos que estamos enfocados en el nombre de Jesús. Amén.